Ciclo al libro abierto, bien digo, con nuestro amigo Alberto Mateo. Qué bienvenida que le dimos, ¿eh? Qué linda presentación. Muy bien, bienvenido, Alberto. Muchas gracias. En el momento de otro jueves vamos a pasar juntos, con novedades, con música, con una entrevista de lujo, fuerte. Sí, lo presentamos al comienzo del programa. Dinero, poder, bueno, tiene que ver esta reunión, está vinculada. Un tema, ¿no? Sí, realmente uno siempre se pregunta, ¿no? ¿Cómo es esto en la historia, lo que está relacionado a la plata, a los políticos con tanto efectivo que andaban siempre? La gente cree que esto arrancó hace 30 años para acá, ¿no? El tema de los presidentes millonarios, negocios turbios. Pero vamos a... Tiene historia. Exactamente. Este libro, que es una maravilla, acá lo estamos poniendo, me lo leí de una sentada, digamos. El libro de Mariano Tálora, La guita con historia, ¿no? Que nos cuente un poquito, vamos a hablar directamente con Mariano. Buen día, Mariano. De Radio María te saludamos. ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer. Un abrazo grande, Mateo, que hace mucho que no te veo. Un saludo a todos por ahí. Qué maravilla de libro, porque te vas de la guita y te enganchás con la historia como nadie la contó. Decía yo, me asombré, puse los ojos como el 2 de oro, cuando digo, Leandro Alem reta a duelo a Carlos Pellegrini para lavar sus ofensas. Yo no pensaba que esta era cosa que contaba Pérez Reverte en sus libros de espadachines y todo eso, no. Pasó con un vicepresidente de la Nación. Contanos un poquito de esta historia, esta guita con historia, Mariano, por favor. Sí, lo que intenté acá es contar un poquito. A mí me encanta la economía, la finanza, me dedico a eso, no soy historiador, pero me puse a trabajar durante una investigación de casi 5 años de cuál era la verdadera relación con el dinero de los grandes hombres de la patria, si querés, o expresidentes, en este caso del siglo XX, para encontrar puntos en común, en qué invertían, qué hacían con la plata y si realmente utilizaban o no el poder político para beneficiarse. Y acá encontrás un poquito de todo, ¿no? Tenés presidentes que empezaron con poco patrimonio y terminaron ricos, y al revés, algunos que pueden pasar y luego de pasar por la política terminaron con un patrimonio peor. Hago un pequeño recuento de algunos de los casos. Pero el caso emblemático de Irigoyen, que fue el primer presidente, si querés, electo en elecciones libres a través de la ley Sáenz Peña, pero también fue el primer presidente en caer a través de un golpe de Estado, justamente a través de los Uriburu. Y acá tenés de Irigoyen, por ejemplo, que llevó una vida modesta, por más que tenía patrimonio. Había empezado como comisario, funcionario público, profesor de filosofía, y terminó siendo un acadolado estanciero, ¿no? Pero llevó una vida muy modesta, que más, lo cargaban porque durante su presidencia él vivía en el mismo departamento de la zona de Constitución, sobre la calle, un momento modesto que no coincidía con la vida de un presidente. Y te la hago corta, termina muriendo. Él puso mucha plata en la política, que era a través de sus convicciones, y cuando murió, no murió pobre, pero murió con un patrimonio muy inferior a lo que él tenía durante su vida. El caso opuesto a Irigoyen son los Uriburu. El caso de Uriburu es para un libro aparte, porque ellos como que eran una especie de secta de Salta, era una de las familias más importantes, más ricas y con un poder impresionante. Decían patrimonialmente. Primero tenían una estrategia matrimonial, que todos los Uriburu se tenían que casar con mujeres de buena familia. Recordemos que en esa época también el tema de la dote, que era el dinero que los padres de disposición del futuro marido, y después colocaron, por ejemplo, una lista interminable de funcionarios, senadores, gobernadores, ministros, jueces, embajadores, hasta incluso metieron 2 presidentes de la nación, que fue José Evaristo Uriburu y José Félix Uriburu, que justo José Félix fue el que derrocó a Irigoyen. Entonces utilizaron permanentemente
todos los hombres que colocaron en el poder para beneficiarse políticamente y económicamente, porque ellos mismos eran lo que, a ver, ejemplo, compraban una tierra y después venía, esto lo hacían antes, ¿no? Pero Uriburu decía, bueno, vamos a desarrollar determinada zona, bueno, por esa zona crecía la infraestructura, venían los trenes, se enriquecieron a través del poder que ejercían en esos cargos, ¿no? Ahí tenés dos casos emblemáticos. Después el caso de Pellegrini, que Pellegrini a los tiempos de hoy, y no estoy hablando en términos si la presidencia fue buena o no, fue una especie de Eduardo Dual de la época, porque Pellegrini asume en medio de la crisis económica argentina, que fue como un 2001 de la época, de 1890. Entonces fue un hombre que tuvo que enfrentar una crisis terminal, tiene una similitud perfecta con el 2001, ¿no? Una crisis muy fuerte. Y Pellegrini, por ejemplo, era un hombre muy hábil, no venía de una familia sí supo moverse muy bien, fue, si querés, el creador del Jockey Club y se supo manejar muy bien, Famoso pero Cajetilla. la historia, para que entiendan de... ¿Cómo? El Cajetilla. Sí, a ver, que se hacía respetar sin duda, pero no venía de una familia de plata. Es más, la historia de Pellegrini, el padre, es muy interesante, porque nació en Francia. La gente de necesitaba un ingeniero, no había ingenieros en la Argentina pudiera crecer en infraestructura, lo fueron a buscar. En verdad no fueron a buscar al padre Pellegrini, fueron a buscar al socio de él, que dijo, ni loco voy a la Argentina, que la Argentina era un desierto. Y el padre Pellegrini viene. La historia es que cuando viene ya Rivadavia no estaba, entonces se tuvo que, ya en la Argentina dijo, bueno, ¿qué hago? Nunca ejerció como ingeniero, sino que el padre Pellegrini era un excelente pintor y retratista. Entonces terminó pintando a toda la élite de Buenos Aires. Así que ese fue el rebusco que tuvo el padre de Pellegrini. Pero Pellegrini, por ejemplo, sí se benefició del Estado luego de ser presidente. Tuvo su estudio jurídico y fue el estudio jurídico más importante, imagínate, que tenía todos los lazos. Es más, su estudio jurídico estaba también en Peña, que había sido presidente también, y su plata, más allá que ya tenía un patrimonio a través del Jockey Club, la hizo a través de su estudio jurídico, porque si vos querías ganar un juicio, te ibas con los Pellegrini o con los Roque Peña, que conocían todo el político, ¿no? Qué bárbaro. Mariano Otalora, ¿qué tal? Buen día, Cecilia te saluda y realmente sorprende, ¿no? Cómo has encarado esta parte de la historia, porque estamos acostumbrados a ver, no sé, políticas económicas, sociales, que disponen las distintas gobernaciones o presidencias, y vos tomaste este punto tan sensible hoy en día, ¿no? En la actualidad, donde... cuando descubrimos cómo se han manejado con los dineros públicos, realmente en muchos casos indigna. La pregunta sería, en este caso que has hecho este exhaustivo análisis durante 5 años, desde Irigoyen a Perón, ¿encontraste algún acto bondadoso en todos estos en periodos presidenciales, como por ejemplo el caso de Manuel Belgrano, que dona lo que recibe, que era un montón de plata, para 40.000 pesos. 40.000 pesos. 40.000 pesos, que equivalía entonces, ¿no? a $1,5 millones Para hoy. construir Eso es escuelas. lo que hablan, ¿no? Para construir escuelas. ¿Encontraste algún acto así en estos presidentes que investigaste? A ver, es muy distinto el siglo XX que el siglo XIX, porque realmente aquellos que ocuparon puestos importantes en el siglo XIX, y venían también de ser muchos héroes, ¿no? O habían combatido en distintas guerras, enfrentamientos. Después todos los militares que tuvimos en el siglo XX, salvo algunos en particular, eran más que nada militares de escritorio, ¿no? Como tenés el caso de Perón, que ya, digamos, Perón no llegó, digamos, a pelear ninguna guerra, venía con otra épica. Lo que sí te puedo decir es que no político que no se haya beneficiado del poder, algunos más, algunos menos. Esa es la diferencia. Hicieron de una manera escandalosa, como el tema de los Uriburu, que te lo marca. Otros, digamos, muy sutiles, como el caso de Pellegrini. O también tenés los casos, si querés, a ver, tenemos el emblemático que se terminó suicidando,
que yo lo comparo con una especie de Lilita Carrillo de la época, Lisandro de la Torre, ¿no? Sí. Que fue muy conocido, que puso en jaque al gobierno de Justo y a la opinión pública denunciándolo por corrupción, que en ese momento era común que alguien denunciara por corrupción al gobierno actual. Sufrió un atentado muy grave y terminó sin un mango y se termina suicidando de alguna manera, diciendo porque él no tenía sentido su vida, a ver, su lucha no tenía sentido, porque él justamente luchaba por determinados ideales que sentía que no iba a cambiar la historia, ¿no? Y también el caso del fiscal de la patria, Lisandro de la Torre, es interesante porque él hasta invirtiendo era bastante malo, se enamoraba de sus ideas, porque él tenía un emprendimiento, era en la ciudad de Córdoba, se me fue el nombre, las Pinas, ahora no me acuerdo, en Las Pinas, perfecto, hoy sigue estando imagino esa localidad, que no daba pie con bola, invirtió fortuna, los bancos los estuvieron embargando, que es decir, un tipo que fiel a sus convicciones terminó perdiendo todo. Además, ya viene con la historia del padre, que los padres en la crisis de 1876, también otra crisis económica, perdió su casa, perdió todo, y como los padres eran grandes, Lisandro tuvo que salir a responder, vendió todo y para devolver todas las deudas. Quiere decir, un hombre de ideales que terminó suicidándose porque sentía que toda la sociedad le ponía la espalda, ¿no? Ujú. Sí. Después tenés otro caso interesante, emblemático, sin duda es Perón, ¿no? Perón es el caso, a ver, les quiero contar un poquitito de Perón porque me parece que el libro le dedica, te diría, como si fueran 3 capítulos a Perón. Perón, la verdad, hasta sus 40 años era militar, pero tenía un patrimonio modesto. Apenas tenía un auto y 18 hectáreas en San Vicente. Más, cuando asume la presidencia, eso es lo que él tenía. Pero Perón, en verdad, su fortuna la hace a través de testaferros, así que no fue tampoco un presidente muy limpio, por más que... Claro, hoy que es a través de... a ver, todo esto no está demostrado, pero bueno, cada uno lo puede leer entre líneas. El revisionismo histórico, sabemos que están los que están a favor y los de... Pero Perón llevó una vida modesta, eso lo decían todos, justamente no, Perón un tipo muy modesto, pero después se le empezaron a conocer un montón de chanchullos. El hermano de Eva, que cuando Eva estaba en vida, lo cuidaba muchísimo. Cuando Eva muere, como que la protección de Juan se le cae. Bueno, lo embargan en la casa, le revisan todo y él encuentra un montón de chanchullos. A ver, recordemos que Juan no tenía nada, hablo del hermano de Eva, y cuando es el secretario de Perón tenía desde hasta barcos, embarcaciones, tenía una fortuna importante, lo hizo muy evidente. Y bueno, otro caso que fue como una especie de caso Nisman de la época, que se termina suicidando de alguna manera por las presiones que esto generaba, y todavía se discutió durante mucho tiempo si fue un suicidio o de alguna manera... O lo suicidaron. Lo llevaron a eso, ¿no? O lo mataron. Y en su momento fue un caso Nisman de la época. Pero Perón, digamos, la herencia de Eva es una historia aparte, porque Eva tampoco tenía mucho patrimonio, pero ella era muy amigo de uno de los tipos más ricos de la Argentina, que era Dodero, un empresario de la época, que al morir le deja una fortuna impresionante a Eva. Le deja un edificio de 8 pisos, regalías, brillante. Y bueno, Eva después muere, años después, y todo eso lo hereda Perón. Perón, cuando Eva muere, Eva no había dejado testamento, y empieza una guerra que duró hasta el año 2001 entre Perón y la madre de Eva Perón, la madre lo odiaba a Perón porque se quiso quedar con la herencia. Es más, cuando no había testamento, hasta Perón falsificó documentación para de alguna manera decir que todo lo que le correspondía a él, que plata lo deba, porque tenía joyas, tenía vestidos que en ese momento estaban muy bien valuados, y también su obra La razón de mi vida, que eran los derechos de autor de una de las obras que más vendió en la historia argentina, ¿no? que fue un bestseller. A ver, la simplifico. Perón presenta
Perón presiona a la familia de Eva, le termina cediendo todos los bienes a Perón, pero cuando Perón se va al exilio, la justicia le vuelve, con reclamo de Eva, le devuelve en el año 72 todos los bienes a la madre de Eva. Y en el año 73, cuando Perón vuelve a ser presidente, él mismo de alguna manera declara que todos los bienes son de él. Es más, digamos, para que vean la historia, ¿no? Todos los bienes otra vez pasan en manos. Y Perón recibe una indemnización por parte del Estado, que esto lo votó hasta el mismo Congreso, $1.400.000 por todos los bienes expropiados. Para entender la magnitud, los 8 millones del año 70 y pico serían hoy, no sé, 60 millones, 70 millones de dólares. Así que por favor. Otro presidente comenzó muy humilde y se fue con una fortuna muy fuerte que después no pudo disfrutar porque después murió al poco tiempo, ¿no? Estamos conversando con Mariano Otálora, quien es el autor del libro Guita con Historia, la relación con el dinero de Irigoyen a Perón y otras grandes personalidades del siglo XX, un libro de 133 páginas. Mariano, Cristian te saluda. Quería consultarte qué 2 elementos que puedas identificar comunes a todas las historias que están contadas en este libro. ¿Cuál crees que es aquel elemento o aquellos 2 elementos que trascienden la historia y en todos estos casos se repiten? No, claramente es cómo está disociada la vida, la función política con las necesidades de la gente, ¿no? Te cuesta encontrar esos ideales de que la gente, o los congresistas, digamos, el Senado, los diputados, todos actúan en beneficio propio de veces, ¿ok? Te encuentra, y todo es al revés. Si hacen una ley, lo hacían en beneficio propio, y si después eso generaba algún beneficio a la gente, era como la parte inicial. Por eso hoy que se habla tan cuestión el tema de la casta, digamos que eso hoy se habla de esa manera. Digamos, en el siglo XIX eran más idealistas. ¿Okay? Encontrabas un San Martín, un Belgrano, o tenían mucho terror a que lo señalen con el dedo. ¿Okay? La corrupción estaba mal vista. A ver, Lisandro de la Torre, no sé si esto fue así o no, pero de alguna manera se termina suicidando a través de esa desilusión. Hoy no pasaría eso. Hoy ningún político se va a suicidar por esos motivos. ¿Okay? Entonces, digamos, hace mucho tiempo está disociada las necesidades de la gente, lo que exige la gente, con los políticos, que ningún político termina hoy pobre. Esto es una realidad. En novedad, el libro de Mariano Otálora, Guita con Historia, está en todas las librerías, en novedad de este mes, en todas las librerías de la República Argentina. Y Mariano, ¿vas a estar viniendo a Córdoba en estos días? Sí, estamos organizando para ir para allá, así que con mucho gusto en breve lo vamos a confirmar la fecha, así que va a ser un placer estar por ahí. Lo pueden seguir en YouTube, se llama ¿Qué hacemos con los pesos?, su programa que tiene. Bien. Muchísima gente lo ve, muchísimos invitados, así que los invito primero a comprar el libro, que les va a encantar, porque sale de lo común. Guita con Historia y Mariano Otálora. Muchas gracias, Mariano, muy amable, un gusto haberte tenido con nosotros. No, por favor, un abrazo a ustedes y les agradezco por esta participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bien. Qué interesante, ¿no? Nos deja pensando. Sí, es un tema, cómo se fueron, cómo volvieron, su vida. Hay, como charlamos antes de empezar el programa, hay políticos con 85.000 hectáreas. Pues sí, ¿cómo 85? 8.500, ¿no? 85.000 hectáreas. Medio país en manos de unos pocos, ¿no? Sí. Lamentablemente esto se repite. Y lo que más sorprende es de algunos políticos que, bueno, son muy seguidos hasta el día de hoy, y que estos detalles de tanta necesidad de tener dinero, uno se pregunta qué pasa, ¿no? Con esta persona que tiene como una obsesión por la plata, ¿no? Muchos esperan llegar a una posición pública, de la que sea, para llenarse los bolsillos y salvar a su familia, ¿no? Sí, ¿Estás buscando tu nombre? Precioso. Estoy viendo este libro, quiero contarle a la gente, que se llama Diccionario Histórico de Nombres de América y España.
estudio preliminar, Consuelo García Gallarín, muy interesante, estoy buscando a ver si aparece el nombre de Cecilia. Ah, bien. O si aparece Cristian por aquí. Ya que estábamos hoy En la con... C. En la C y No la después la busquen E. en la S. Y después la E. Cecilia. A ver si está... Me interesa Alberto a mí. ¿Alberto? Claro, No porque dice nada. no hemos, ¿Cómo no dice nada? ¿Ya lo buscaste, Albert? Bien. ¿Segundo nombre, Alberto? Osvaldo. ¿Osvaldo? Osvaldo. No sé si lo querías decir. No lo quería decir. Ahí está el nombre de Cecilia, Ah, sí. Es Cecilia. Caecilius, del latín, nombre de una gens romana sobre el que se habría formado con posterioridad el femenino Cecilia, que es base etimológica de las formas romances medieval y moderna. Con toda esta explicación y mucho más todavía qué que trae, lindo. este libro diccionario, es un diccionario espectacular con respecto a los nombres. El nombre propio, que es el signo que nos introduce en el mundo, dice allí en la contratapa este libro. Exactamente. Excelente. No es un libro sobre significados de nombres. Es el análisis histórico Del nombre. Bien. de etimología. Más ¿quién puede interesarle eso? Hay gente que se dedica a hacer No, ensayos, sí, trabajos, sí. y tiene que cotejar de dónde era. Ujú. O escribir una novela, o un cuento, o algo que tenga que ver con un Alberto en el siglo II. Apareció en el 1300 el nombre de Alberto. ¡Qué investigación! ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Casi 1000 Uno- páginas. Exacto, uno se pregunta, ¿para qué quieren? Para eso. Un trabajo enorme, Enorme, la realización exactamente. de este diccionario. Hoy en el santo y dulce nombre de María, por eso hoy estábamos un poco con esto de los nombres, que implican quizás una misión, un sentimiento a la hora de la elección de parte de los padres, la tradición familiar, el abuelo, el padre se llamaban así, bueno, el hijo también lleva el nombre. Muy bueno. Y Mi hija se saber... llama María. María. Ahí Valentina, está. pero María Valentina. María Valentina. Hermosos nombres, Alberto. Bueno, Sí. ¿y qué te decidió en ese momento? ¿Por qué fue la decisión? Es lo que hemos estado María, preguntando. por lo que todos imaginan de la Virgen. Por la Virgen. Y Valentina se llamaba nuestra abuela. Ahí está. Tanto la mía como la de mi mujer, que es la misma abuela. Ah, mirá. Qué Me iba a contar hermoso. esa historia. Qué hermoso. O sea que tenía Tiene que, historia, tenía tiene que historia. llevar- Viene con historia el nombre Valentina. Hermoso, hermoso. Bueno, y ahí hemos estado compartiendo y Alberto también trajo este libro a colación de Exactamente, la los nombres, fiesta ¿no? de hoy. Bueno, vamos a presentar este libro, Cocó Mini y la tecnología. Una maravilla del ¿Sí? libro. ¿Por qué? Porque habla, acá vamos a algunas de las ilustraciones, Hermosos dibujos a todo color. exactamente. Tiene que ver con unos padres, Ajá. los chicos que se la pasan con las pantallas. Sí. Los chicos más chicos y el más chiquito también, le saca el teléfono a la madre. Y cuando le hablan, los padres están... No uses el teléfono. No, no, no. Pues no hay ejemplo de los padres, por supuesto. El libro se trata de la historia, además, que van y piden turno en un neurólogo, piden turno en un psicólogo, con un pediatra, y cada uno le va explicando qué es lo que le causa la tecnología Claro. y las pantallas a los chicos, qué le hace mal. Los efectos, ¿no? Exactamente. Y en el final del libro, mira como si fuera un cuestionario. Un test. Ah, Exactamente. ¿Cuánto tiempo? Ahí está. Para que escribas, Para cuánto que- tiempo llevas en pantalla. espacio en Bien. blanco para completar. Exactamente. Muy actual Un el libro libro. Qué bueno. totalmente. La soldata Mira. Marichu Seitún. Sí. se llama. Qué Sofía interesante Chas. para charlar un Exactamente. poquito, ¿no? También. Muy interesante. Después la convocamos para hacer una nota. Sí, Me encantaría. de esto. Me parece muy interesante Muy el libro. interesante. Y este es para papás e hijos juntos, los dos. Es para leer juntos. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque un chico no le da eso porque no es un libro para chicos. Y un adulto tampoco. Pero sí, de golpe, este libro le da la posibilidad de meterse y decir, ¿cómo hablo esto con mis hijos? Mm. ¿Cómo hablo de que la pantalla, que esto y el otro? Hay un contrato y todo de uso de pantallas en donde se Exactamente. comprometen como reglas en la casa. Fantástico. Me impactó el dibujo de la tapa. Salen los dos niños Desde un como de celular. adentro del celular, de adentro de la pantalla. Exactamente. Son los nativos digitales que tanto hablamos, ¿no? Exactamente. Habla con un... No me acuerdo ahora qué es, que era el tema de la columna, Sí. un osteópata. Sí. El tema de la columna, de la nuca, el de la cabeza.
Sí. ¿Qué pasa cuando estamos en el celular? Lo apagamos y nos dormimos. 2 horas antes, dice uno de los profesionales consultados, 2 horas antes hay que apagar el celular y no verlo ya, Ah, mira. para tener un buen descanso, meterme la pantalla azul, todo Sí, eso. sí, sí, sí. Un libro que me pareció realmente Coco, Mini y la tecnología. Muy bueno. Muy Está interesante. también en todas las librerías en novedad. Muy interesante. Hoy se hace un homenaje a Lidia Lardone, una de las grandes escritoras cordobesas del libro, no solo de adultos, sino más infantiles. Así que bueno, lo presentamos hoy. En El Buen Pastor se va a hacer a las 18 un homenaje a Lidia Lardone. El segundo cajón. Un bichito que vivía en el segundo cajón de la cocina, porque vivía en el primero. ¿Por qué pasa en el primer cajón de la cocina? Lo limpiaron. Los cubiertos. Los cubiertos, el ruido. Ah, le molestaba. Le molestaba en el segundo cajón. ¿Qué hay en el segundo cajón? Los manteles. Los Sí, los manteles o los, mantelitos, las servilletas. Exactamente, o los Y como repasadores. hay olor a sol, porque los manteles se ponen eso. Claro. Eso habla el libro, ¿no? Es muy lindo, una historia. Qué bien. Con qué- dibujitos. Exactamente. Cuánta imaginación, ¿eh? Hermoso, sí, realmente Lilia hermoso. Lardone, hermoso. Pasemos a este libro con el joven Romper el Círculo. ¿Qué tal, Mateo? No lo leí. Bien. ¿Por qué lo traigo? Porque la película está viéndose muchísimo en todo el mundo. Es uno de los top en la cartera cinematográfica. Y bueno, está el libro también para que los que quieran disfrutar. Muy buena película, Ale, dice Ale lo Alejandra. vio, la vio la a la vio. película. A veces quien más te quiere es quien más daño te hace, más de 7 millones de ejemplares vendidos. Exactamente. Romper el círculo, suena fuerte, ¿eh? Suena fuerte, exactamente. Bien. Vamos con los últimos libros ya. Mateo, deja de hablar. Stephen King, Si te gusta la oscuridad. Qué gigante el libro. Un clásico. Mm. Stephen King, recordemos Misery, Sí. recordemos Christine, Terrible. El cementerio de los animales. Grandes títulos. Grandes títulos, exactamente. Este es el nuevo de... ¿Te gustó la oscuridad? Perfecto, a mí también. Así dice el libro, ¿no? Terror, esto para los Ah, que ¿es terror, gustan. terror? Sí, terror, suspenso, siempre hay... Es decir, si te acuerdan de Misery, el accidente no es terror, pero te pones en el lugar del Por escritor Dios, y el decís- hombre este. y Prendan la mujer. luz. Exactamente. Sí. Vamos con otro de los clásicos. Este me terminó un minutito más, Bien, porque quiero nombrarles Julio Cortázar. claro. Una maravilla. Y cuando decimos cuentos cortos, este libro es ideal. Trae el libro, el tomo 1, La otra orilla, Bestiario, Final del juego, Historia de Cronópios y de Fama. ¿Cuál es Cronópios y de Fama? Es la historia de, cuenta varias historias de los cronopios y los Fama. Los Fama son los chantunes, digamos. Cómo dar cuerda a un reloj. Aparece un clásico de eso, Cortázar se los recomiendo muchísimo. Un libro, sí, que tiene 900. casi 700 páginas. Es muy interesante. Hay más. Exactamente. Vamos a ver si conseguimos hablar con el Ezequiel Starobinsky, El arte de disolver la angustia. Ajá. Un libro, ¿por qué nos angustiamos? Mm. ¿Qué tenemos que hacer y qué podemos hacer nosotros para superar esa angustia? A veces, como decís, ese vacío que uno siente adentro, Sí, sí. me está pasando algo y no sabe dónde poner el confite. Bueno, angustia. Sí. Vamos a ver si podemos hablar con el autor estos Dale. días. El antídoto, la vacuna para la angustia. Exactamente. Un Y camino el para libro- encontrar sentido y fluir en el vacío. Exactamente. El libro de Iparraguirre, El tiempo es dinero, ¿no? Me pareció muy... No es, el tiempo no es. Bueno, para algunos, el Sí, libro sí. dice el tiempo no es. El tiempo es oro, dice. Es oro. Claro. Para mí sí es dinero. Sí. Ah, bien, El bien. tiempo. Bien, bien, bien. El tiempo no es dinero, es la visión del autor que escribió el libro, que no era mía. Por eso lo iba a empezar al revés. Ah, bien, 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 perdón. ¿Cómo que el tiempo no es dinero? Y todo lo que trabajo y hago Claro. y meto, ¿para qué es para mí? ¿Qué hago cuando descanso? ¿Qué estoy pensando? ¿En hacer más plata? ¿O qué? Bueno, Qué bueno. también muy interesante. También otro autor que, si podemos, lo vamos a contactar. Alberto, es interesante leer por ahí miradas que no son las propias, ¿no? Sí, De acuerdo a esto un exactamente. poco lo que nos decís. Exactamente. Bueno, por aquí dejan algunos mensajes, ¿no? Respecto a la nota realizada recién, Guita con Historia.
Hola a Libro Abierto. ¿Qué tema la corrupción y la política? Estas cosas se deberían enseñar en las escuelas. Si los chicos tuvieran clases en la provincia de Neuquén, poco y nada. Saludos y bendiciones desde Cutralcó. Buenísimo el programa. Bueno, hablan también del presidente actual, de la forma en que llegó, de la actividad privada. Bueno, muchos mensajes Bien. más que tienen que ver con esto, ¿no? Bien. Estamos sin tiempo, recordamos a quién tenemos que llamar y dónde podemos volver a ver los libros. Tienes que llamar, como siempre te recomendamos, a tu mamá, tu papá, tu tía, tu abuela, tu prima, tus amigos. ¿Cómo está? ¿Nos juntamos para el día de la primavera? Vamos a un picnic al Parque Sarmiento. Dale. O en tu barrio o en la plaza. Juntémonos. A la nona. Nona, ¿cómo estás? Claro. ¿Estás bien? ¿Cómo estás con el tema del humo? ¿Se llama María la nona? Capaz que sí. ¿Cuántas abuelas María, no? Ahí está. Está llamándola. Actualizó el timbre. Exactamente. La nueva tecnología. Bien, Ale. Así que bueno. Te Eso, dejo- y en Alberto Mateu Libros, Mateu Bien. como suena nomás, Bien. puede encontrar estas novedades y muchas más cosas que aprender. Usted había hablado de un libro de Ahí está. Alberto Mateu Libros. Ahí lo podemos ver. ¿Lo Ahí está. podemos comprar? No, No no compramos. se venden libros, no vendo libros Perfecto. en ninguna página. Te digo dos mensajitos. Dale. Díganle a Mariano, el autor, que haga un libro con los patrimonios de los políticos desde hace 30 años para este lado, hasta la actualidad. No le entran El- los ceros. El pueblo, claro. El pueblo quiere saber. Felicitaciones al escritor Mariano por Muy su bien. valentía. Bendiciones a Alejandro de Mar del Plata. Y dice Alberto Mateu, los títulos de los libros, decilo más despacito. Están porque puestos en el van a Facebook. estar ahí en la Sí, en la página. página. Exactamente. Bueno, ¿qué libro habla de la función de los presidentes de la Guita con historia? ¿No? Exactamente. Ese es el libro que hablamos. De Muy historia bien. desde Irigoyen, Perón, Mariano. Sáenz Peña, Uriburu. Mariano Otálora era el autor. Bien. Muy interesante. Bárbaro. Bueno, y algún libro del doctor López Rossetti, piden. Sí, Hay bueno, varios. ella, el libro sobre el estrés, el último de la Gioconda. ¿Podés traerte algún hito? Vamos a algunos, ¿Ah? si me engancho poco por teléfono con el doctor, no puedo ubicar, pero es otra de las personas. Sí, Me totalmente. encantaría tenerlo en el Totalmente, programa. totalmente. Sería muy bien. Gracias, Alberto. Semana que viene nos Gracias a vemos. ustedes, por Gracias, supuesto. Alberto. Ya nos contás en Hasta un la semana ratito que viene. con qué musicalmente nos despedimos. Prepara una bomba. Este ha sido el ciclo junto a Alberto Mateu.